En este vídeo vamos a haceros una formación inicial de la plataforma, es decir, que en apenas 5 o 7 minutos podáis entender a la perfección cómo se organiza la plataforma, qué apartados tiene y para qué sirve cada apartado. Una vez habéis accedido, lo primero que vais a poder ver es que en la parte superior tenéis el menú de acceso con todas las opciones y apartados disponibles, mientras que en la parte izquierda siempre vais a tener visible el apartado en cuestión que hayáis elegido del menú. En la parte central derecha tenéis el mapa, el que por cierto podéis ir cambiando de tipo de mapa desde este icono de aquí abajo a la derecha. Vamos al apartado de seguimiento. El apartado de seguimiento os permite ver información en tiempo real de todos vuestros vehículos. Podemos ver, por ejemplo, si un vehículo está parado, además nos indicará cuánto tiempo lleva parado. Si un vehículo está ahora mismo con el contacto puesto y en este caso además nos está indicando que el motor está en ralentí, o si un vehículo está viajando en este momento. Si hago clic en el vehículo en cuestión, el mapa me lleva al punto exacto en el cual se encuentra ese vehículo, con lo cual puedo ir haciendo un seguimiento de dónde está ese vehículo, y si paso el ratón por encima voy a poder ver la dirección, la velocidad y en este caso, por ejemplo, información del contacto, del voltaje y del chofer. La información que vamos a tener visible dependerá mucho de las personalizaciones estéticas e incluso del nivel de servicio que cada empresa tiene contratado. Aparte de esta información, también puedo ver rápidamente qué ha hecho un vehículo en el día de hoy. Por ejemplo, si a mí me interesa ver qué ha hecho el 4463 hoy, simplemente puedo hacer clic en este icono de aquí, mostrar recorrido, y voy a poder ver todo lo que ha hecho el vehículo hoy. Se trata de información muy rápida, es decir, no pretende entrar en detalles, simplemente, pues por ejemplo, nos puede servir para comprobar si un vehículo ha ido a un determinado cliente, para saber si ha llegado a la ciudad o no, o simplemente, ostras, pues saber, por ejemplo, si ha hecho una visita comercial uno de nuestros comerciales. Evidentemente, si quiero entrar en más detalles, también puedo hacer clic en el icono de viajes y paradas. Este icono nos permite rápidamente desglosar un informe con la información totalmente detallada de todo lo que ese vehículo ha estado haciendo en el día de hoy. Normalmente utilizamos el informe de viajes y paradas porque es el que la mayoría de empresas quieren ver en el día a día. En el caso de este cliente, por ejemplo, nos indica pues la posición inicial y el lugar, la posición final y el lugar, la duración del viaje, cuánto tiempo ha parado en destino, el kilometraje, la velocidad media y la máxima, etc. El nivel de información en el informe de viajes y paradas puede variar mucho en función de la empresa, ya que no todas las empresas son iguales y por tanto lo personalizamos y ajustamos a lo que cada empresa nos vais pidiendo. Para acabar, en el apartado de seguimiento también tenéis información de la precisión de la información, es decir, de cuánto fiable o de cuán fiable es esta información. Como podéis ver, si todo está verde, lo que nos está indicando es que nos podemos fiar al 100% de lo que estamos viendo por pantalla. El apartado de recorridos, de hecho, es muy similar al icono de recorridos que os hemos indicado antes, simplemente que en este caso podemos ya entrar más en detalles, por ejemplo, de cualquier otra fecha posterior. Imaginaros, por ejemplo, que queremos ver el día 10 de mayo, pues podemos elegir el día 10 entero o incluso podemos elegir unas horas en cuestión. Por ejemplo, el día 10 de mayo desde las 10 hasta las 7 de la tarde, 6 de la tarde. Le damos a mostrar recorrido y nos sale toda la información desglosada de esas horas en concreto. Incluso si quisiéramos el viaje lo podríamos reproducir. Le daríamos a reproducir, nos saldría en este caso el reproductor de recorridos, en el cual además podemos elegir la velocidad de reproducción para verlo a cámara rápida y así pues en cuestión de un minuto o dos ver todo lo que ha hecho un vehículo a lo largo del día. Una vez hemos acabado, podemos darle a eliminar recorrido. Lo que hace el sistema es omitirlo de pantalla, es decir, no borra la información, simplemente la está obviando del mapa. Otro de los apartados interesantes es informes. Desde informes podemos ver información analítica de todos los viajes, paradas, recorridos que ha hecho un vehículo. ¿Cómo podemos hacerlo? Simplemente tenemos que elegir el informe en cuestión que nos interese. Nuevamente, el nivel de informes o el número de informes dependerá de los que nosotros por parte de Movertis hayamos configurado, así como los que haya configurado el cliente. Elegimos el vehículo en cuestión que nos interese ver, por ejemplo el 7114, y elegimos también las fechas. Podemos elegir semanas enteras, meses enteros o simplemente unas horas. Por ejemplo, si quisiéramos ver del día 9 al 15 de mayo todo lo que hizo un vehículo, le daríamos a ejecutar y automáticamente ya nos saldría el informe. Como se puede ver, en apenas 2-3 segundos ya nos ha salido toda la información detallada. Inicialmente siempre nos la agrupará por días. Y si queremos desglosar el día, podemos hacer clic en el icono más que tenemos a la izquierda.
con lo cual vamos a poder ver en detalle todos los días en cuestión. Como podéis ver, tenemos por un lado la pestaña de viajes, por otro lado la pestaña de estacionamientos. Esto variará en función del informe que estéis consultando, pero básicamente lo ordena por tablas. Si estos informes nos interesa exportarlos porque los queremos enviar a un cliente, imprimir, preguntarle a un chofer que ha pasado en un viaje en concreto, etcétera, podemos imprimirlo directamente por la impresora. En este caso podemos seleccionar qué apartados queremos ver, por ejemplo, pues los viajes y el mapa. O si lo preferimos, podemos exportarlo a PDF o a Excel. Si lo exportamos, por ejemplo, a PDF, simplemente hacemos clic. Ahora lo que hará el sistema está recopilando el informe y nos lo está preparando y ya nos da la opción de si queremos abrirlo o guardarlo. En este caso le voy a dar a abrir para que podáis ver cómo se ve un informe en formato PDF. Como podéis ver, ya tenemos totalmente el informe digitalizado a formato PDF y de hecho son informes con información actualizada. Es decir, si yo quiero ver, por ejemplo, dónde corresponde Rábago, puedo hacer clic y el informe en PDF me abrirá exactamente las coordenadas a las que corresponde esa dirección. Una vez hemos acabado de mirar un informe, le podemos dar a limpiar y lo que hace el sistema nuevamente es nos lo quita de pantalla. Es decir, no está eliminando la información para siempre, sino que simplemente lo está quitando. Una de las características también interesantes es el apartado de geozonas. Desde geozonas vais a poder dar de alta aquellos puntos que os interese para vuestra empresa. Por ejemplo, en el caso de la cuenta que estamos creando ahora, tenemos pues una empresa que se llama Borges, tenemos otra que se llama Cial Godó, etc. Esto es muy interesante porque en los informes va a sustituir las direcciones por el nombre de vuestro cliente y además porque desde el apartado de herramientas podéis buscar rápidamente unidades más cercanas a este cliente en concreto o incluso podéis buscar enrutamiento, es decir, la ruta que ha de seguir un vehículo para llegar a Comercial Godó, por poneros un ejemplo. ¿Cómo crear una geozona? Muy sencillo. Primero de todo, podemos buscar si queremos la dirección. Vamos a herramientas, dirección, escribimos por ejemplo la dirección de nuestra oficina. Vamos a poner por ejemplo, en este caso, bueno, cualquiera de las que nos salen, en este caso, pues mira, vamos a poner por ejemplo esta y una vez se ha cargado la dirección, podemos darle a crear, nos deja elegir el nombre de la geozona, vamos a poner por ejemplo cliente A. Podemos incluso poner una descripción. Si no ponemos ninguna descripción, lo sustituirá por la calle en la cual se encuentra esta geozona y podemos crear una geozona en forma de polígono, una línea o un círculo. Un círculo, por ejemplo, sería en este caso pues con un radio en concreto, pero si ponemos un polígono, pues podemos dibujar nosotros la forma que nos interese de ese polígono. Una vez hemos acabado, le damos a guardar y automáticamente el cliente A ya queda registrado en el mapa. Otro apartado también muy interesante es el de conductores. En conductores podéis dar de alta a los empleados de vuestra empresa que llevan habitualmente los vehículos y los podéis asociar a el vehículo en cuestión que estén llevando, ¿vale? Con lo cual en este caso, por ejemplo, que Skoda está conduciendo el vehículo 5931 JFK, si hago clic en Skoda me lleva al punto exacto en el cual Skoda se encuentra. Puedo filtrar, es decir, si tengo muchos empleados, puedo buscar y el sistema me filtrará automáticamente por aquellos que coinciden con el nombre. De hecho, es igual que en geozonas. Es decir, en geozonas también podríamos haber filtrado, por ejemplo, para buscar un cliente que se llame Celmar y que nos coincida. Es muy interesante, sobre todo si tenemos muchas geozonas o tenemos muchos conductores. Otro apartado también muy importante para el día a día de la empresa es el apartado de notificaciones. Notificaciones os permite crear avisos en tiempo real de todo aquello que sea relevante para vuestra empresa. Por ejemplo, que os avise si un vehículo entra o sale de un cliente, que os avise si un vehículo se utiliza fuera del horario laboral, que os avise si un vehículo tiene excesos de velocidad o conducción inapropiada, etc. ¿Cómo podemos crear una notificación? Muy fácil. Vamos a darle al botón de crear. Elegimos el vehículo o vehículos a los cuales afecta. Si hacéis clic en este icono de aquí, pues os los marcará todos ya por defecto. Y en la siguiente ventana que nos va a salir, podemos elegir el tipo de control que queremos llevar. Imaginemos, por ejemplo, que queremos crear un aviso de geozona, es decir, que cuando mis vehículos entren a un cliente o a mi base, me llegue un correo electrónico o me salga un aviso por pantalla. Elegiremos geozona.
Lo único que tenemos que marcar en este caso es que cuando entre, por ejemplo, a Basei o a Borges o a la zona que nos interese en cuestión, nos envíe, en este caso, por ejemplo, un email. También nos envíe una notificación en una ventana emergente que nos va a salir de color verde, e incluso si quisiéramos que nos envíe una notificación móvil, es decir, nos envíe el aviso directamente a la aplicación que tengamos en el iPhone o en Android. Le daremos a siguiente. Podemos incluso personalizar el mensaje que nosotros queremos recibir, por ejemplo, llamar a la oficina. Si quisiéramos que cuando el vehículo llegue a ese cliente se le llame a la oficina. Y aquí lo único que tendríamos que poner es control llegada oficina. El título. Incluso si quisierais lo podéis filtrar, por ejemplo, por horas, que solo funcione de noche, o por días de la semana, por ejemplo, que funcione el sábado y el domingo. Le damos a OK y ya tenemos un control de llegada de oficina, que en este caso está activo, que nos indica además que llegará un email a nuestro correo electrónico y saldrá una notificación por pantalla, y que en este caso pues afecta a toda la flota, pero que aún no se ha activado ninguna vez. Las notificaciones se pueden desactivar. Esto es útil, por ejemplo, para notificaciones que se utilicen de tanto en tanto, pero no a diario. En este caso las desactivamos y de esta forma sabemos que no van a estar avisando por email siempre que lleguen a nuestra base. Y también, evidentemente, las podemos borrar. Es decir, no me interesa tenerla porque no la voy a usar más, pues en este caso me saldrá una ventana de aviso de si realmente la quiero eliminar, le doy a aceptar y ya está. También podemos crear usuarios. Desde el apartado de usuario vais a poder dar de alta diferentes usuarios de vuestra empresa. El usuario general con el cual os damos acceso a la plataforma permite el acceso continuo de varios ordenadores a la vez, con lo cual no es necesario crear varios usuarios, salvo que por criterios de funcionalidad dentro de vuestra empresa o de que le queráis dar usuarios de acceso a clientes vuestros, necesitéis crear alguno. En cualquier caso, si así lo necesitáis hacer, le podéis dar nuevamente al botón crear, y en el botón crear simplemente tenéis que poner el nombre de usuario, la contraseña, y en acceso elegir qué acceso tiene y a qué vehículos. Por ejemplo, el 1225 le queremos dar un acceso de solo lectura, es decir, que solo pueda ver la información principal, pero no pueda modificar la información que genera ese vehículo. Le daríamos al usuario, le daríamos al OK y automáticamente dejaría creado el usuario, de igual forma que en este caso tenemos varios usuarios para esta empresa. Otro de los conceptos muy interesantes también es el grupo de unidades. En grupo de unidades podemos segmentar la flota por criterios. Por ejemplo, por tipo de servicios que realizan, plaza, ruta, granel. También lo podemos clasificar por tipo de vehículos, por ejemplo, comerciales, furgonetas, vehículos de camión, de gran tonelaje, etcétera. O simplemente por grupos dinámicos, por ejemplo, el grupo España y el grupo Europa, para que la plataforma los pase de un grupo a otro si cruzan la frontera. ¿Por qué es interesante crear grupos de unidades? Porque si volvemos al apartado de seguimiento, en vez de ver la flota agrupada por orden alfabético, podemos elegir el agruparla por grupos, de tal forma que, por ejemplo, pues a lo mejor solo nos interesa ver los vehículos que están dentro del grupo ruta. Pues en este caso, en el mapa podemos desmarcar todos los grupos y solo ver el grupo ruta. Esto lo que nos permitirá es jugar estéticamente siempre con la plataforma. Para acabar, otras cosas que son interesantes y que os pueden venir bien es el apartado de tareas. De la misma forma que podéis consultar un informe siempre que queráis, en el apartado de tareas podéis configurar que este informe se envíe automáticamente con carácter semanal, con carácter diario, con carácter mensual, al email o emails que vosotros queráis. Suele ser bastante útil. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Vamos a crear una tarea de que nos envíe un informe por email todos los lunes con el informe de viajes y paradas de toda la flota. Pues simplemente creamos el informe de viajes y paradas, decimos que lo queremos recibir, por ejemplo, en formato PDF de los últimos 7 días. Decimos el email o emails a los cuales queremos que nos los envíe, y en este caso elegiremos pues todos los vehículos o uno o dos los que nos interese, ¿vale? Esto ya depende un poco del objetivo para el cual se cree la tarea, y lo único que tenemos que hacer aquí es poner, por ejemplo, el título, informe semanal viajes, la descripción, si queréis poner una descripción, y el horario. Queremos que se envíe a las 8 de la mañana todos los lunes. Fijaros que aquí lo que he hecho es marcar simplemente el lunes, con lo cual cada lunes me enviará un informe de los últimos 7 días, es decir, del lunes pasado al domingo actual,
de todos los viajes y paradas que han hecho todos mis vehículos y me lo enviará a las 8 de la mañana, con lo cual me llegará mi correo a las 8:01, 8:02. Le damos a OK y ya tenemos el informe semanal de viajes. Nuevamente lo podemos tener activado o desactivado si nos interesa desactivarlo, por ejemplo, si estamos de vacaciones para no recibir un correo durante las vacaciones, y asimismo podemos ver el número de veces que se ha ejecutado e incluso en tareas tenemos la opción de poner el número de ejecuciones máximas que queremos que se realice. Esto es útil, por ejemplo, si queremos recibir un informe semanal durante 4 semanas, pero que a la 5ª semana ya no se ejecute. En este caso se podría haber quedado definido. Si hemos acabado de generar esta tarea y ya no la queremos usar nunca más, la podemos simplemente eliminar. Acordaros de que siempre nos pregunta si realmente queremos eliminar algo, le damos a aceptar y ya hemos acabado. Por lo demás, para cualquier duda que tengáis, nos podéis contactar por correo electrónico a soporte@movertis.com o, si lo preferís, evidentemente, nos podéis llamar a la oficina. Estamos desde 9 de la mañana hasta 7 de la tarde, de lunes a viernes. Cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier consejo que queráis que os demos, simplemente llamad, preguntar por vuestro gestor de cuenta y os atenderemos.